Bueno, estaríamos iniciando lo que corresponde a la jornada del día 23 de mayo de 2023. En esta jornada estaremos hablando sobre esa relación. Bueno, ya una vez visto lo que son los estereotipos y que hemos tenido claridad en relación a cómo se van formando los estereotipos a través de la identidad, a través de cómo se configura o conforma la identidad masculina, la identidad femenina, y de qué manera estos estereotipos van formando, como lo hemos hablado, todas esas proyecciones, y todas todo lo que como mujeres y hombres consideramos que en un momento determinado pues va a dirigir o encaminar nuestras vidas, y cómo debemos de comportarnos mujeres y hombres en atención precisamente al género al que pertenecemos. En este caso, tenemos que hablar también en relación a cómo los estereotipos ya directamente, tratando de ahondar un poco más en el tema que nos ocupa, cómo estos estereotipos inciden dentro de lo que es el ejercicio de la violencia. Para eso les dejé algunas lecturas para que ustedes también pudieran hacer ese análisis. Espero que lo hayan podido ver en su oportunidad en relación a las lecturas que hablan sobre los estereotipos de género y la violencia de género en relación a los pronunciamientos que ha hecho el Comité de la CEDAW, cómo se advierten los estereotipos de género en los procedimientos judiciales y algunas de las resoluciones que dictó el Comité de la CEDAW. Y también va a conversar un poco sobre lo que son los micromachismos y cómo estos también inciden en lo que es la violencia, en la violencia de género y por consiguiente en la violencia intrafamiliar. Así que vamos a abordar en este momento, como en esta primera parte, esta reflexión sobre lo que entendemos por micromachismos. Ustedes ya leyeron alrededor de este concepto. De hecho, lo han estado utilizando, y para que podamos, igual que con las otras, que como en las otras actividades y con los otros conceptos que hemos ido manejando, tratar de identificarlos. ¿Cómo vamos a comprender, verdad, que nos encontramos ante una situación, verdad, donde advertimos que existe un micromachismo y por lo tanto, ¿verdad? Preguntarnos, como yo se los indiqué dentro del foro, ¿verdad? ¿Soy capaz de identificar los micromachismos que reproduzco en mi vida cotidiana? ¿Qué actitudes micromachistas son las que yo he vivido a partir de lo que hemos conocido por esta palabra, micromachismo? Entonces, primero, ahondar un poco. ¿Ustedes habían escuchado antes esta palabra, verdad? Micromachismo. Y si la habían escuchado, pues entonces sí, realmente ustedes conocían su conceptualización, o si la idea que tenían respecto de esto era diferente. Veamos, pues hoy todavía no se han conectado las y los demás, así que no se me van a escapar quienes están. Norma, si puede responder un poco, pues, o escuchar su opinión respecto de lo que estamos empezando a conversar. Buenas tardes. Sí, se mencionaba que si sabíamos un poco de lo que habíamos estado tratando referente al micromachismo, ¿vea? Estamos bien enterados que suele pasar muchas veces desapercibido lo que es por algo de naturaleza y algo normal este tipo de concepto. Sin embargo, lo cierto es que de forma No invisibilizada sé del machismo, si tendrá problema con su micrófono, Norma, porque sí veo que está desconectada, pero no sé si tendrá algún problema. Veo que su micrófono está, hola, sí perdón, se me activo.
¿Hoy sí me oye? Bueno, Hola, ¿hoy para sí se puede? mientras, Patricia tiene, Vale, perdón, usted sí. sí la escucha, Carlos, entonces yo soy la que está teniendo problemas con el audio, permítanme. Vaya, voy a poner el cargador. Dame la extensión. Ya, hoy sí, sí. Norma, perdón, Normita, tenía problema yo con mi audio, solo se me había activado el micrófono. La escucho. Vale, sí. Hoy sí me escucha. Sí, perfecto. Va. Y con respecto a lo que hemos estado hablando, magistrada, con referente al micromachismo, les decía pues de que estaba por percibirse que era algo como un concepto normal, ¿verdad? Que en efecto lo cierto es que de un punto de vista, compañera licenciada, invisibilizado, el machismo permite también perpetuar lo que son conceptos de desigualdades de género. También mencionábamos que era bien importante que día a día las mujeres que de una u otra manera trabajan para determinar esas diferencias y visualizar la gravedad del problema que en sí enfoca lo que es el micromachismo. También aún falta mucho camino por recorrer y muchas batallas por enfrentar, y esto podemos percibir a diario en nuestro medio de la sociedad. En la clase pasada yo estuve con unos compañeros y viera qué batalla me enfrenté con referente a Ok. igualdad de género. Ujú. Y yo digo, y estamos a la vanguardia, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que yo podría mencionar, por ejemplo, el hombre, perdón, cuando una mujer a nosotros nos regala flores, nos ponemos así todas niñas, ¿verdad? Pero el hombre, si usted le regala una rosa o un clavel, más en este caso sería un clavel, que son estas ridiculeces, ¿verdad? Entonces, como que ahí vamos enfocándonos a lo que es un micromachismo y que hacen también, otro ejemplo podríamos hacer que hace que hacer responsable a la mujer a diario en las tareas del qué hacer de la casa. Entonces, como que el micromachismo tiende a que tú no vas a hacer esto porque tú eres la mujer de la casa, y que continuamente hace responsable a la mujer de tal caso. Sin embargo, es constantemente opinar de que debería de enfocarse, pues, pero me denoto en la necesidad que debemos a diario como entes que somos sociales y que debemos y que nosotros a diario tenemos eh, los efectos, ¿verdad? Que el micromachismo le afecta, las causas que el micromachismo le afectan a una mujer. ¿Cuáles son las que podrían ser? Unos que provocan un sentimiento de incapacidad, de derrota. Aún podríamos mencionar un aumento de la desmoralización, la inseguridad que coge una mujer al sentirse vulnerada, la disminución de la autocredibilidad. Eso nos hace que seamos menos y sentirnos menos, aunque no lo somos. Entonces, quieras o no, eso limita el poder personal. Hacemos un retroceso a lo que es el desarrollo de una persona o de una mujer. En este caso tendríamos que también hablar lo crónico que debemos, que llega a este hallazgo de una relación. Entonces, muchas veces lo que debemos de hacer es erradicar. ¿Cómo lo podríamos erradicar? Bien importante de que el micromachismo sí también lo podríamos erradicar. ¿Cómo? Identificándonos, la autocrítica sobre el cotidiano, pues, de vivir que nosotros tenemos en las diferentes áreas que realizamos de nuestros trabajos y nuestros quehaceres, y las consecuencias que de una u otra manera vienen como tener negatividades. Y esto, pues, ¿qué es lo que tiene? A que nosotros debemos de poner en alto, las mujeres somos y siempre hemos sido capaces de muchas cosas, pero el micromachismo al hombre no le permite, o muchas veces lo ve, pero no lo aceptan. Ahí estamos cayendo en el micromachismo. Gracias, Lincia.
Muchas gracias, Normita. Gloria. Estamos hablando de qué es lo que comprendemos por micromachismo, ¿verdad? Y si de alguna manera hemos escuchado en algún momento qué son los micromachismos, si ya habíamos identificado esto o si por primera vez hemos leído al respecto y teníamos, y hasta hoy tenemos una noción de qué es lo que nos estamos refiriendo con esta palabra. Veamos, Gloria. Muy buenas noches, licenciada, Buenas compañero. noches. Este, la verdad, sinceramente, mm, antes de iniciar el curso, nada más se había escuchado sobre lo que es el machismo. El micromachismo nunca, o sea, nunca había escuchado micromachismo, sí machismo, va. Y, y ahora que ya estamos más adentrándonos más en el tema de lo que es el micromachismo, sí se he logrado identificar, ¿verdad? Cuántas vulneraciones de derechos tenemos nosotras las mujeres por parte de los hombres y también por parte de mujeres en lo que es ya diferenciando lo del micromachismo y, y todo lo demás. Porque, porque sí, a diario tenemos una lucha constante que los hombres esperan de que uno de mujer en la casa sea la que esté pendiente de todo, lo que es la comida, la limpieza, el cuidado de los hijos, la atención hacia ellos. Y no solo se limita en la casa, sino que también en la calle. En la calle nosotros vamos como mujeres, caminando bien tranquilas y de repente empiezan los hombres a decirles cosas a uno de mujer, a que tirarles piropos, insinuaciones, cosas que a los hombres, las mujeres normalmente, no digo que no se dan los casos, pero a los hombres no les sucede. En cambio, a nosotras las mujeres sí, a diario. Nos sucede de que nos dicen cosas y, ah, bueno, yo antes no lo veía como una vulneración de mis derechos. Yo decía, qué feo, ¿va? Pero es normal. Pero nosotras mismas a veces, al normalizar esta situación, las vamos dando cabida a que ellos lo sigan haciendo una vez y otra vez. Y como decía la compañera, ¿va? De que si a nosotras como mujeres nos regalan flores, pues normalmente a los hombres no lo ven como algo tierno que se lo regalen a ellos, que para nosotros es algo detallista, para ellos es algo como, sí, y esto qué feo, porque a mí siendo hombre me van a regalar flores. Aunque como, bueno, se ha venido trabajando en los últimos años lo que es esto del machismo, desde las escuelas, los hogares, ya se ve un pequeño cambio, ¿verdad? Aunque sí, igual en los trabajos siempre se da lo que es el machismo, que la palabra del hombre cuenta más que lo de uno de mujer. Se minimiza la opinión de una mujer cuando es algo que tiene que ser decisivo, que toma más valor a lo que el hombre dice, a la opinión del hombre y en cambio la de la mujer se desvaloriza. Y quiero ver, así como también lo que son a veces en los procesos judiciales, ¿verdad? Estábamos hablando la semana pasada de, de lo que es la tutela de los niños, cuota alimenticia, que ah, si sucede algo con el niño, pues la responsable es la mamá, porque no lo estaba cuidando, no lo cuidó bien, no lo alimenta bien. Y más sin embargo, los hombres ahí como que es
responsabilidad de la mujer que el niño esté bien educado, que el niño esté su cuidado alimenticio y todo lo demás. En cambio, los hombres con lo que es el cuidado de los niños se limitan bien bastante en este caso. Y con lo de la cuota alimenticia, cuando están separados, siempre van poniendo de pretexto, no gano bien, tengo otra familia, o es responsabilidad tuya, no mía, porque es tu hijo, que sabemos si es el mío, dicen a veces. Y cuando la responsabilidad de ellos es igual para con los hijos, igual que la de la mujer, o sea que la responsabilidad es igualitaria, de ninguno es más ni del otro es menos, porque al momento de ser engendrar fue por parte de los dos, no solamente de la mujer. Por lo tanto, las responsabilidades son igualitarias, aunque realmente se dan muchos casos que no sucede así, porque siempre se va poniendo de que la mujer es la única que puede cuidar a un niño. Hace poco conocí el caso de un hombre que vino y demanda a la esposa por cuota alimenticia. Bueno, fue a la procuraduría y le hicieron una entrevista. Y en lo mismo de la entrevista le dijeron, y que no sos hombre vos para trabajar, pues, que le estás pidiendo cuota a ella, cuando no deberían de hacer eso, ¿va? Entonces, también, así como los hombres, bueno, como las mujeres también, se dan los casos con los hombres de que les vulneran sus derechos cuando quieren exigir lo debido, aunque es más frecuente con las mujeres de que les, bueno, pasa, digamos, todo el proceso, se da la audiencia y todo, y los hombres al final, como se justifican tanto que no puedo, les queda una cuota mínima de, pongámosle de $30. $30 al mes. ¿Para qué le puede alcanzar a esta mujer si tiene, digamos, un niño menor de 5 años? Los niños normalmente se enferman de imprevisto, necesitan, digamos, cambio de ropa, porque ellos la etapa en la que crecen más rápido, necesita más cuidado, más atención, más con la alimentación tiene que ser variada, pero con esos $30 y tenemos para más de ajuste la inflación de la canasta básica, ¿cuánto ese niño tiene que gastar esa madre en ese niño al mes? Bueno, digamos al Sí. día. No, Exactamente, Gloria. Disculpe que solo le interrumpa, solo para traer aquí algo importante que usted ha estado mencionando y precisamente pues retome el ejemplo de la semana de la jornada anterior y se los dejo también pues para la reflexión de los demás en cuanto a que a partir de lo que nos han expuesto nuestras compañeras ahora, Gloria, sí, hay una situación en donde se dice, bueno, ¿por qué a los hombres no les gusta, entre otras cosas, que les regalen flores o que aspectos como, entre esos, mencionado o el ejemplo que puso, que el señor está demandando a la señora, pero en la procuraduría le dicen, mira, y que no sos hombre para trabajar. ¿Verdad? Entonces, ese tipo, ¿verdad? De situaciones
si las consideramos, ¿verdad? También en todo caso, como parte de los estereotipos y de cómo se nos ha generado identificar a cómo debe de comportarse una mujer y un hombre, que es lo que estábamos analizando en la jornada pasada, perdón. Por ahí, antes de darle la palabra a Carlos, Sara había levantado la mano también. Tiene la palabra Sara y después Carlos. Buenas noches. Referente a lo del micromachismo, hace poco estaba leyendo sobre los tipos y quizás es bien normalizado de parte de nosotras. Vi una clasificación que era como el machismo utilitario, que mencionaba que ciertamente los hombres ocupan un tipo de estrategia de imposición como para sobrecargar a la mujer. El hecho de decir, ay, es que vos cocinas mejor, o vos cuidas mejor al niño porque ya sos nata de eso, vea. Entonces son machismos que actualmente se ven bien naturalizados y que son estrategias que las pasamos invisibles. Realmente creo que son un cierto tipo donde en cierta manera siempre minimizan a la mujer y siempre tratan de fomentar esos roles de género con Exacto. estrategias de seducción que nosotros se pasan por alto. Exactamente. Gracias, Sara. Exactamente. Ese es un punto bien importante porque ustedes han ido leyendo cuál es la clasificación también de los micromachismos y entre estos el que nos menciona Sara es bastante común. Lo que pasa es de que no lo advertimos, lo hemos naturalizado de tal manera que lo asumimos como normal. Y vean que la idea también es que ustedes vayan comprendiendo que están interrelacionados lo que hablamos de estereotipos con lo que hablamos de micromachismos, porque uno deviene del otro, ¿verdad? Los micromachismos devienen también de estos estereotipos, porque retomando el ejemplo que nos da Sara, si asumimos que el hombre nos dice, no, mira, es que mejor cuida tú a los niños, porque sos la mamá y estás más calificada para hacerlo. Vos por naturaleza ya tenés el instinto, tenés las habilidades y sos mamá, nadie lo hace mejor que vos. Claro, eso es parte del estereotipo con el que se nos ha asignado desde antes de nacer, en el que se establece que la mujer va a ejercer el cuidado de los hijos e hijas y que por lo tanto el ámbito doméstico es el espacio en el que la mujer debe de desarrollarse y que es el prioritario, el que ella debe de tomar siempre primero y ante todo y ante todos. Ese aspecto es precisamente sobre la base de ese estereotipo, sobre la base de ese estereotipo donde se nos dice que somos que las mamás somos las supermujeres, ¿verdad? Porque la supermamá, porque lo podemos hacer todo y si no lo podemos hacer todo, pues nos inventamos cómo hacerlo. La mamá tiene que automáticamente saber que el llanto del hijo o hija es porque le dio un cólico, porque tiene hambre, porque está asustado. Y yo realmente, bueno, no sé quiénes tienen la experiencia de ser mamás y papá, ¿verdad, Carlos? En realidad, bueno, yo honestamente les diré mi experiencia. Yo jamás aprendí, ¿verdad? Tuve tres y jamás aprendí a distinguir cuál era el llanto de un cólico, que porque tenía hambre, que porque estaba enojada. Realmente yo no lo distinguía. Entonces yo me estresaba mucho porque dentro de mi identidad, ¿verdad? Como yo había crecido, pues yo tenía la obligación de saber, porque a partir de esa obligación de saber de qué era el llanto, dependía cómo iba pues cómo iba a atender la situación. Y el no saberlo entonces implicaba precisamente que no fuera una buena mamá.
ese tipo, ¿verdad? De situaciones son las que se nos inculcan a través de cómo se fomenta la identidad femenina y la identidad masculina, se dan los estereotipos y a través de esos estereotipos se van creando desigualdades. Esas desigualdades, ¿verdad? Generan discriminación y una forma de discriminación es entonces la utilización de los micromachismos a través de conductas como la que nos mencionaba Sara. Bueno, entonces agarra tú al niño porque tú sabes cuál es el tipo de llanto que tiene, que si tú sabes mejor que yo, que si es por cólico, etcétera. Y realmente eso no es así, pero eso ya es parte precisamente de un micromachismo. Carlos tiene la palabra. Buenas noches, Buenas maestra. noches. Buenas noches a todas. Fíjese de que escuchando pues la participación de las colegas, ahí van a disculpar, pero casi que detecté yo que todos los ejemplos que pusieron son conductas machistas. No sé si estoy yo en el error, porque lo que es allá en el micromachismo, allá pues al ver la película aquel micromachismo en 3 minutos, ahí se logran ver actitudes, actitudes que nosotros los hombres y aún ustedes las mujeres, también se recuerda que usted decía de que también la mujer ha sido envuelta en el patriarcado. Entonces, cuando allá la mamá le dice ciertas expresiones de que tiene que aguantar al hombre para que su matrimonio funcione, entonces es la misma madre, la misma mujer la que le está diciendo a una hija que debe de soportar al hombre. Fíjese de que en el caso del micromachismo, pues me llamó la atención porque dice de que el micromachismo es toda actitud machista. O sea, no deja de ser machista, o sea, pero que no resulta muy evidente en un principio por ser conductas sutiles que se manifiestan en pequeños actos, en pequeños gestos o expresiones habitualmente inconscientes. Y me recuerdo de que en la película se ve que el grupo de amigos se lanzan a la piscina y las mujeres ponen una cocina ahí como tipo barbacoa y uno de los hombres que está en la piscina le dice, me imagino que a su compañera de vida o esposa, le dice que le alcance una cerveza. Entonces, ahí es donde podemos diferenciar de cuándo de cuándo estamos ante un micromachismo o conductas micromachistas o machistas realmente. Y eso me llamaba mucho la atención, que a veces son aquellas expresiones que de manera sutil nosotros los hombres las cometemos, las realizamos con más frecuencia. Y veía un ejemplo donde dice de que en un restaurante, y bueno, lo acabo de estar discutiendo con mi esposa y le decía, y sí, se da en esos casos, que cuando el empleado que lleva la cuenta en un restaurante, eh, en el caso de cuando hay mujeres que dicen, él paga, entonces se está entendiendo de que, o sea, no es una conducta machista, pero se está entendiendo que es una conducta micromachista en el sentido de que es el hombre el que siempre paga. Sí, por ahí encontré otra también, pero son así, son pequeñas conductas ¿cómo es que se llama? Hay otra, por ahí encontré otro ejemplo donde le dice una mujer a otra mujer, qué suerte tenés que tu pareja te ayuda con las actividades de tu casa. O sea, no se ve realmente la conducta machista por ser, como les repito, el concepto que dice que son sutiles.
Son sutiles y pequeños actos o gestos o expresiones que habitualmente las cometemos habitualmente. Entonces, realmente siguen siendo conductas machistas, pero por el hecho de ser dependientes del machismo, son aquellas que son de manera, que las realizamos de manera inconscientes, ahí con el respeto de las colegas. Gracias, maestra. Gracias, Carlos. En relación precisamente a lo que se menciona, sí, el micromachismo es eso, ¿verdad? Una conducta sutil, ¿verdad? Mediante la cual lo que se quiere es establecer y ejercer el dominio. Es ese dominio de forma sutil que se da hacia la mujer, con el cual se está imponiendo el control, se da el ejercicio del poder y por lo tanto es que hacemos mención que son, que son parte del machismo, pero son micromachismos. ¿Por qué? Porque se hacen de una forma sutil. Sí comparto y por eso lo retomaba el ejemplo que decía, que mencionaba Sarita, porque ese tipo de conductas, claro, sí es machista. Todas las conductas sobre las cuales hablamos, ¿verdad? Que son parte de los micromachismos, son machistas, pero se manejan de una forma sutil. ¿Cómo vamos a identificar que esa forma sutil, que es de una forma sutil? Porque asumimos como natural esa conducta, la asumimos como normal y ni siquiera nos sentimos violentadas. Si en un momento determinado viene en una pareja, él la golpea, la insulta, ¿verdad? La agrede a tirarla, la golpea en la cara o la pellizca, realiza algún tipo de violencia violencia física, que no le vaya a dejar ningún tipo de lesión, la puede empujar, la puede pellizcar, le puede jalar el cabello o realiza algún tipo de violencia psicológica, pues la humilla, se burla de ella, le manifiesta que ella no tiene la capacidad para poder ostentar un trabajo porque no tiene ningún tipo de habilidad, porque ella no ha estudiado absolutamente nada por pasar solo, pero pasa cuidando a los hijos e hijas. Ese tipo de violencia, ¿verdad? Es totalmente evidente, ¿verdad? Allí se da, ¿verdad? Ahí se advierte ese machismo en donde ellos están ejerciendo el poder a través del uso de la violencia. Y esa violencia es evidente. Esas actitudes que tienen, esos comportamientos, solamente que llegue la señora y pone la denuncia sobre la base de esos hechos, nosotros decimos totalmente, pues aquí hay una situación de violencia que no podemos dejar de pasar. Pero en cambio, si llega y me dice, mire, lo que sucede es que pues él se enojó porque yo no sabía cuál era el llanto del niño, porque yo no hice las actividades que tenía que hacer con los niños, y lo que hice fue que me puse a estudiar primero las lecturas de la maestría. Entonces, y él se enojó y dijo que yo lo tenía que hacer porque soy la que tengo las habilidades. Y tiene razón, pues si yo soy la mujer y yo soy la mamá de esos niños, yo tengo que dedicarme primero a estudiar con ellos y después a hacer lo mío si queda tiempo. Yo tengo que dedicarme a ver cómo entiendo que si el llanto, que si se enferma, que aunque no hable, qué es lo que está diciendo este niño, porque yo soy la mamá y solo yo lo puedo entender. Entonces, eso que me lo dice, que se lo dice él, allí, al atender a esa señora, pues no podemos muchas veces identificar que eso es violencia.
al momento de atenderla, muchas veces decimos, mire, pero es que, pero entonces, vaya, sí, ya me contó que él se molesta por eso, pero ¿cuáles son los hechos que usted quiere denunciar? Usted, explíqueme cuándo fue que le pegó o le gritó o qué es lo que usted dice que él ha hecho, ¿verdad? Que le causa violencia. ¿Por qué les decimos eso? Porque no identificamos, no lo identifica la víctima y tampoco lo identificamos quienes atendemos a esa víctima, porque creemos que la violencia tiene que ser evidente, tiene que ser algo grave, tiene que ser una conducta que realmente, a través de la cual nosotros realmente podamos advertir que sí se está violentando a esa persona. Pero no vemos esa conducta o ese comportamiento que ejerce el dominio de una manera tan sutil, ¿verdad? De una manera tan suave, por decirlo suave, no en utilizándolo como sutil, ¿no? Porque lo sutil no es en relación a que se minimice el tipo de violencia, es en relación a que ese dominio pasa tan desapercibido, la conducta que nos está dominando pasa tan desapercibida que creemos que es natural, que no la asumimos como violencia, no la asumimos como una conducta de violencia, sino que la consideramos que es normal y que es natural. Por lo tanto, estamos hablando que que incluso esa violencia que se da en la cotidianidad, porque es el día a día que se advierte, es cuando, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que es cuando se da esa violencia y nosotros no la podemos visualizar. Y el punto está es que no la visualiza la víctima y tampoco la visualiza quien está atendiendo, porque se considera que esa es una conducta normal. Incluso se le puede decir a la señora, mire, pero él se enojó, pero tiene razón, porque si usted, ¿y cómo es que usted no sabe? ¿Cómo es que usted no sabe cuál es el llanto de su hijo, si es su hijo? ¿O cómo no sabe cuando él tiene hambre? O porque usted no se puso a estudiar con el niño, si sabe perfectamente o sea, que eso es lo que usted tiene que hacer, porque usted es la que se encarga de la educación de sus hijos. O en el caso, ¿verdad? Que siguiendo aquí, pues, lo que sucede es que como tenemos tantos ejemplos de tantos tipos, ¿verdad? Pero en este aspecto, cuando se delega a la mujer todo el ejercicio del cuidado sobre la base que ella es la que lo realiza mejor por ser mujer, ¿verdad? Por el hecho de ser madre, porque eso ya va en su naturaleza, eso es, ¿verdad? Un micromachismo. Allí se está teniendo una conducta micromachista, perdón. Si yo le digo a la señora que en realidad él tiene, o lo pienso que él tiene razón, se lo digo porque hay quienes hasta se lo dicen, o lo pienso que en realidad el señor tiene razón de haberse enojado porque ella, en vez de haberse quedado haciendo otras tareas o porque estaba cansada o porque estaba enferma o porque estaba trabajando y no salió a tiempo de su trabajo, no pudo ir a la reunión de padres y madres, ¿verdad? Y ella ya tenía que haberlo hecho porque ella es la encargada de hacer eso. Si entonces en ese contexto viene ella y le llama y le dice, mira, yo no puedo ir a la reunión de padres y madres, de padres de familia, porque tengo que quedarme trabajando o porque no tengo tiempo, porque me siento mal, porque estoy cansada, él le dice, no, pero mira, mejor que vayas tú, porque la que está, porque esas son las cosas de los niños y porque ellas estás más familiarizada con eso, porque entendés mejor, porque sos la mamá. Eso es una forma de micromachismo.
porque parte precisamente de considerar que somos las mujeres las que por naturaleza realizamos las tareas de cuidado y que realizar esas tareas de cuidado es equivalente a que somos las únicas o somos las que mejor las realizamos, cuando eso en realidad no es así. O cuando realizamos las actividades de no solo de cuidado, sino que las actividades que requieren el manejo, ¿verdad?, del hogar, las actividades no solo en relación a las labores domésticas, sino a la administración del hogar. Porque no se trata solo de realizar tareas de cuidado y tareas domésticas. Se trata también de que todo eso implica la administración del hogar. Entonces, el hecho que a las mujeres entonces se les diga que, bueno, que ella pida ayuda para que su compañero lave los platos, para que su compañero levante la mesa o para que su compañero barra o trapee. El que ella pida una ayuda, que yo creo que les comentaba, ¿verdad? En la vez anterior, ese tipo de conceptos tenemos que cambiarlos porque no es una ayuda, allí corresponde a la otra persona, que es una obligación porque también vive en esa misma casa y por lo tanto también es responsable de las labores del hogar. Pero dentro de nuestra concepción patriarcal, como es la mujer la que debe de realizar esas tareas del hogar, esas tareas domésticas, entonces él perfectamente, ¿verdad? Le dice, no, mira, lo que sucede es que tú lavas mejor los platos, a mí se me caen, yo no puedo cocinar, a mí no me queda bien la cocina, a mí se me quema todo o me tardo mucho, cualquier tipo de pretexto, ¿verdad? Y además del pretexto, va aparejado el hecho de hacerle ver a la mujer que ella es quien tiene las habilidades por el hecho de ser mujer, que ella es quien puede hacerlo mejor porque ella es mujer. Eso es parte precisamente del micromachismo. En una ocasión, en una audiencia, yo recuerdo que a los señores, pues la señora, el señor, hablando en relación precisamente a que habían circunstancias también sobre el trabajo doméstico que generaban las situaciones de violencia. En un momento determinado, recuerdo que ella le dijo, mira, pero ¿por qué cuando estaba solo, en un momento determinado ella no se había ido, los hijos se habían quedado con el señor, entonces ella le dijo, porque en ese momento, cuando te quedaste solo con los niños, sí hacías todo? Y te ponías a barrer, te ponías a trapear, hacías que incluso que los niños hicieran las cosas, porque sí lo hacías y ya cuando ya yo llegué no lo hacías. Y él, de la manera más normal, dijo, porque no estabas. Pero cuando ya estás, es a ti a quien, o sea, es a ti a quien te corresponde hacerlo. Entonces allí es donde, ¿verdad? Vemos, eso es precisamente esa forma de pensar es parte de lo que se genera la situación se genera el micromachismo y a partir de ello se genera la violencia, porque eso es lo que ustedes tienen que ir viendo que va aparejado. Va aparejado lo que es el micromachismo con el ejercicio de la violencia también, porque el hecho entonces que las mujeres no cumplan con ese rol doméstico, con ese rol del ejercicio del cuidado, implica precisamente que ellas están, ¿verdad?, revelándose a ese ejercicio del poder y dominio que el hombre está queriendo establecer. Y allí viene, ¿verdad?, la consecuencia, o como yo les decía, ¿verdad?, que se le ve como el castigo o el reproche de realizar un acto de violencia. Eso es lo que tenemos que ir viendo también que debe de ir aparejado.
veamos quién más quiere dar su opinión en relación a este punto y también pues que vayamos relacionándolo precisamente con lo que es el ejercicio de la violencia. Patricia. Por ahí también está Jessica, Delia, que no han participado. Oh, buenas noches. Buenas noches. Es que viera que este menú no me aparece el micrófono, entonces tengo que darle ahí varias veces porque no lo encuentro. Bueno, yo he podido, digamos, como he estado escuchando pues en caso, por ejemplo, yo he visto en las relaciones laborales que cuando una sugerencia, yo he tenido que hacer sugerencias a través de compañeros, cuando a veces los jefes son hombres, para que sean tomadas en cuenta. O sea, la misma circunstancia que la sugerimos nosotras, generalmente no es como tomada en serio o simplemente ni siquiera escuchan quizás. Y hacen como luego como si fuera idea de ellos para que realmente sea tomada en cuenta. Yo creo que, y eso es del diario vivir de todos los días, en el caso de que cuando muchas veces los jefes son hombres, a mí me ha pasado muchas veces o lo tachan a uno de problemático cuando uno tiene una postura, aunque uno diga las cosas de buena manera y con respeto, siempre uno es tachado de problemático si uno defiende una postura al respecto en un tema profesional, digamos, en el caso laboral. También he observado que las asistentes generalmente de cuando son jefes hombres son mujeres. Aunque sean profesionalmente del mismo nivel, las tratan como si fueran administrativas o o se refieren a ellas de una manera irrespetuosa, digamos, en el que las disminuyen profesionalmente hablando. Pues eso y las conductas que cotidianamente aceptamos, ¿verdad? Como lo que hemos hablado en otras ocasiones, que nosotras no manejamos bien o que somos lloronas o que somos muy sensibles y lo asumimos así, o que si andamos con la regla, con la menstruación, el periodo y todo lo demás, no somos capaces de manejar nuestras emociones. Todo ese tipo de cosas que hemos venido normalizando es de lo que estamos hablando, ¿verdad? El micromachismo. Eso nada más. Gracias. ¿Quién más? Gracias, Jessica. Veamos, Delia. Delia o Patricia. No sé si me escuchan. Porque Patricia y Delia, si no no las he escuchado. No sé si están por ahí. Ah, Delia, sí. Hola, sí, hola, buenas noches, ¿cómo Buenas está? noches. Sí, estoy acá en esta ocasión, solo que no tengo mayor aporte en cuanto a
a la clase porque siento que queda sería un poquito redundante, porque ya hablar de último es como, es No, como, pero vaya, como usted dice que no tiene nada que hablar, claro que sí, vaya, porque estamos hablando precisamente vaya, de tratando de comprender qué son los micromachismos y cuáles son esos micromachismos que que advertimos, ¿verdad? Cómo se dan. Pero entonces, en este caso, podría preguntarle directamente cuáles micromachismos o qué micromachismos usted considera, ¿verdad? Que usted ha sufrido, ¿verdad? ¿Cómo lo considera usted que ha sufrido algún micromachismo? Hoy que ya lo identifica, ¿verdad? Hoy que ya sabe cuáles son las conductas micromachistas, ujú, independientemente de cuál sea de cuál tipo sea, ¿verdad? Que si es de cualquiera de los tipos que sean, independientemente de eso, usted reflexiona entonces, ¿qué micromachismos, verdad? He sufrido yo. ¿Cuáles son los que se han dado hacia mi persona? ajá. Bueno, desde pequeña, en la educación, hace un par de clases, creo que lo mencioné, este, yo creo que quizás el machismo y los micromachismos se inculcan desde el hogar. Para mí, ¿verdad? Eh, el caso es ejemplar para ellos, hablando de mí, particularmente de mi persona, es en cuanto a la educación y la crianza que he recibido. En primer punto, vaya, mis papás, ellos no recibieron ningún estudio académico. Entonces ellos más bien nos criaron con lo poco que conocen y con lo que lo educaron a ellos. Pues una de esas era diferenciar el hombre de la mujer, ¿verdad? Entonces, a mí un caso muy particular que me ha pasado y que, bueno, al fin y al cabo lo considero bueno porque todo lo que se aprende en la vida te sirve. Em, Mi mamá era la que se encargaba de educarnos a las mujeres y corregirnos. Mi papá al hombre. Siempre mi papá corregía de alguna medida a las mujeres, pero siempre honestamente él fue bastante condescendiente con nosotros. Más bien era mi mamá la que se encargaba de los castigos y los regaños. Pero una cuestión bien particular era lo marcado de la diferencia que había entre el niño y la niña, ¿verdad? Una de esas era, por ejemplo, yo tengo hermanos menores, tengo 5 hermanos menores. Entonces, mi mamá, ¿qué hacía? Vaya hija, mire, venga y usted vea cómo yo voy a cuidar a los niños para que usted, cuando sea mamá y tenga a su esposo, usted sepa cómo cuidarlos. Que se cambian así, que se alimentan así, bueno, un gran procedimiento que yo les puedo decir con claridad, los procesos para ser mamá. O sea, a mí me prepararon para ser mamá en mi niñez. Entonces, la diferencia con el hombre. Al hombre le enseñaron, vaya, mire, hijo, usted es el hombre, el proveedor de la casa, el que va a trabajar, ya sea en el campo o en otra situación, porque bueno, yo soy de campo. Entonces allá los trabajos son agrícolas, ¿verdad? O de construcción y cosas así, pero más que todo lo agrícola. Entonces usted, como es el varón, usted va, trabaja, eh, se va en la mañana, la mujer le pone el desayuno, regresa en la tarde y la mujer le tiene la cena. Bien, bien marcado. Después usted, como es el hombre, usted puede ir al otro lado, le decimos nosotros así, allá en mi comunidad, al otro lado, o sea, como al parque de la comunidad, porque usted es hombre, usted puede ir a jugar cartas con sus amigos, a jugar pelota, no hay problema. Ay, pero como la mujer era la mujer, entonces la mujer se iba a la tienda, en esas mismas tenía que volver, porque la niña tiene que estar bajo control para que se comporte sanamente y que no vaya a tener conductas que le vayan a perjudicar y bueno, una serie de micromachismo, o sea, yo tengo una implementación, una educación bajo ese régimen totalmente. Bueno, vas a la iglesia y te van enseñando como los mismos patrones.
Entonces, sí es bastante cultural y bastante natural en cuanto a la diferenciación de educación de la niña respecto del varón. Entonces, yo sí tengo esa educación bastante marcada, que como quiera que sea, pues uno se crece con esa idea, la naturaliza, la aplica, la ve natural y, y lo ve como parte de la vida. Pues, es que yo soy la mujer, es que él es el hombre. Pero bueno, en cuanto a mí, una de las principales ha sido la educación y ha sido la diferenciación de los roles en el hogar, en la sociedad, bueno, en la universidad también, en menor medida. A mí en realidad lo que me ha servido mucho, considero yo, ha sido el estudio, ¿verdad? Eh, la puerta, los ojos que te hablen, el derecho, la universidad, yo creo que ha sido muy bonito y es importante porque te sirve como mujer, ¿verdad? A mí me ha servido mucho en decir, bueno, es cierto que culturalmente, pues esto ha sido obligación de la mujer, pero considero que bajo esto y esto y esto es procedente y esto no, esto tolero y esto no. Entonces, creo que a mí me ha servido mucho para delimitar y marcar como aquellos aspectos o situaciones en las cuales yo siento que si se están aprovechando del hecho de que yo sea mujer, defenderme, ¿verdad? Defenderme en buena medida, porque como se habla en la clase, se naturaliza y se ve que por ser mujer es obligación, o sea, ni siquiera es la opción de si podés, no, tú tienes que poder hacerlo y si no, aprende. Entonces, bueno, en mi vivencia personal, esa ha sido como la más determinante, siento yo. Muchas gracias, Delia. Ujú. Siempre, bueno, realmente muy importante su comentario porque es parte de la vivencia la real y Sí, como lo menciona, eh, usted también es el claro ejemplo de cómo a través de la educación y del conocimiento vamos rompiendo esa brecha y vamos abriendo los ojos. ¿Verdad? sí. Y lo que se tiene que hacer a partir de eso también es ir abriendo los ojos con los lentes, y ponernos los lentes del género, como decimos, porque Así es. a partir de allí es que vamos, además de ir comprendiendo que esto no es natural, vamos también interpretando y además argumentando por qué no. No lo es, exacto. Porque de repente solo nos dicen, no, mire, lo que sucede es que así lo dijo la iglesia, ¿verdad? Y Ajá, en tanta exacto. palabra, y claro, Sí, dentro de nuestra perspectiva religiosa, pues entonces podemos entrar en contradicción y decir, sí, es cierto, así me criaron, me enseñaron esto, pero ahora lo veo de otra manera. Pero ya cuando entendemos desde los lentes del género, cómo se explica esto, cómo se interpreta, podemos entonces argumentar, ¿verdad? Para poder así es. también explicarle a los demás y decirles, no, esto no es natural, esto no es normal. Muchas Y gracias. sabe, Sí, 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 ajá, no, sí, sí. y para mí lo más importante ha sido darme a conocerme a mí misma. Mire, gracias a Dios no he sufrido violencias marcadas ni nada, gracias a Dios, no. Pero sí hay abusos que se le generan a una mujer, que se ven naturales. Pero ya con mi conocimiento y el problema de nosotras las mujeres, y lo reconozco y creo que la mayoría de mujeres van a darme la razón, es que cuando nos sentimos vulneradas, afectadas, incluso cuando se ha sufrido violencia, la mujer tiene miedo de hablar y es justamente lo que hablábamos hace un par de clases anteriores. Entonces, esto a mí me ha ayudado que a las pocas mujeres que han tenido la confianza de abrirse y de comentarme, yo he sabido o he podido darles un consejo o una asesoría de qué conductas se pueden tolerar y qué no, y qué puede hacer, porque la mayoría de las mujeres no tienen el conocimiento, o si lo tienen, incluso conociendo,
tienen miedo, porque la sociedad nos ha sometido a soportar, a callar, en oír, ver, oír y callar, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, lo principal y lo más difícil en cuanto a las mujeres es eso, que lo soportamos, Exacto. incluso nos da pena mencionarlo y comentarlo. Entonces, lo naturalizamos tanto que tenemos que soportarlo y callarlo, porque no lo podemos comentar, porque qué pena decir que mi hermano, que mi marido, que mi papá hace esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí es importante, para mí sí es importante eh, el tener un poco el conocimiento, porque difícilmente se puede tenerlo todo. Pero bueno, para mí es importante compartirlo con otras mujeres y bueno, principalmente conmigo, ¿verdad? Y con mi hija, porque yo creo que, bueno, mi hija digo porque todavía no ha nacido, pero ya pienso en cómo Ah, la voy a educar. Pero, o sea, ya estoy pensando que no voy a aplicar esos micromachismo y ese machismo que se me inculcó a mí, sino que ya voy pensando o mejorando la educación. Entonces, eso nada más, maestra. ujú. Gracias, gracias, Delia. Gloria, ¿tiene la palabra? Este, sí, licenciada. Solamente quería comentar sobre algunas prácticas de micromachismo que se dan, vean. Y es que, no sé, ahorita que la compañera estaba hablando, sí me vinieron a la cabeza muchas cosas. Y una es de que vaya en un taller de mecánica automotriz, dicen en muchas ocasiones, las mujeres no caben. Se me arruinó el carro, que vaya mi esposo al taller, que lleve el carro él, no voy a ir yo porque un taller es para hombres, no para mujeres. Los hombres saben más de mecánica que las mujeres no pueden ni siquiera cambiar una llanta. Cuando, cuando sí, si nos lo proponemos, lo hacemos, ¿verdad? Pero también nosotras nos limitamos a que solo porque son prácticas que los hombres deben de hacerlas, nosotras no. Y otra cosa es en la parte de la sexualidad. Nosotras las mujeres como que bueno, desde nuestras casas nos limitan más. Que como sos mujer tenés que vestir hasta la rodilla. Los hombres pueden vestir como ellos gusten. Los, el- los hombres pueden andar sin camisa en la casa, incluso en la calle, no hay problema. En cambio, si una mujer sale a la calle sin camisa, es, es un escándalo. Y, y otra es de que no está mal que un hombre teniendo su pareja tenga a otra persona, a otra mujer. Más sin embargo, si una mujer tiene a alguien más, ya sí, ya es un problema porque la, la van tachando. Las mujeres deben de ir a la iglesia, los hombres que vayan a la cancha a ver el fútbol y todo lo demás. Las mujeres, uno de mujeres, digamos, le gusta a un hombre, le llama la atención. Si ella le dice a él, le comenta, mira, me gusta esto y esto, lo ven mal, lo ven como que uno de mujeres es una ofrecida, pero porque tienen que esperar que el hombre se acerque a ella, cuando ellas también pueden hacerlo. Y, y eso viene desde la casa, ¿verdad? Desde la familia, que le van poniendo límites a uno de que no debes de hacer esto, porque si no sos esto, no debes de hacer lo otro, porque si no vas a hacer esto, lo otro y lo otro. Incluso vemos los programas de televisión, las presentadoras de televisión. ¿Cómo están vestidas las presentadoras de televisión? Con sus vestiditos ajustaditos, cortos. ¿Para qué? Para atraer la atención de los hombres. No con el fin de que, pues sí, para dar una información, digamos, una presentadora de noticias, porque es necesario de que ande con su vestidito ajustadito, cortito,
para que esté dando las noticias si la noticia no tiene nada que ver con su forma de vestir, pero lo toman como atractivo para llamar la atención de los televidentes, ¿verdad? Quiero ver. También se me venía a la cabeza la parte de que como mujeres no, no saben sobre lo que ellas quieren. Nosotras como mujeres sí sabemos qué es lo que queremos, pero lo que sucede es que en muchas ocasiones, debido al micromachismo, los estereotipos, el patriarcado y toda la forma que nos ponen a nosotros para, para lograr lo que nosotras esperamos y queremos de la sociedad, a veces nos decepciona, porque nos ponen tanta barrera que a veces decimos, es cierto, yo no puedo porque yo soy mujer. Y y si se lo meten en la cabecita, se la creen y no lo hacen. En cambio, los hombres sí pueden hacer lo que ellos gusten, pueden salir de noche si ellos quieren, no hay problema. Más sin embargo, si una mujer sale de noche, ya están tachándola. Si una mujer toma, la tachan. Si un hombre toma, no hay problema, porque los hombres sí pueden tomar, las mujeres no. Eso también son prácticas de micromachismo, según mi punto de vista, ¿verdad? No sé, me corrobora usted ahí. Sería nada más eso de mi parte. Gracias, Gloria. ¿Verdad? Sí, efectivamente, ¿verdad? Como lo ha mencionado, ya hoy de último, Gloria, y todas y todos, estamos hablando de todo lo que ustedes han mencionado son precisamente eso, prácticas micromachistas. Eso es lo que debemos de tener claro, que esos son prácticas micromachistas que de forma sutil están instauradas y justifican los comportamientos con los que se quiere reforzar, mantener y reforzar el el ejercicio del poder. Pero ahora entonces, aparte de lo que estamos hablando, y no, Gloria, en todo caso, pues no tengo nada que corregirle, pues su opinión muy buena, cómo ha ido reflexionando y realizando el análisis de estas conductas. Eh, Estamos entonces identificando qué son los micromachismos, cómo se reproducen en la vida cotidiana, cómo los reproducimos mujeres y hombres, cómo los hemos vivido como mujeres, cómo los reproducimos también como hombres y como mujeres. De igual manera. Entonces, la siguiente pregunta va encaminada, ¿verdad? Ya identificándolos en nuestra vida cotidiana, y cómo lo relacionamos entonces con el ejercicio de la violencia. Cómo podemos identificar esto a partir del conocimiento de una situación de violencia? Si llega una usuaria, una señora, y nos explica, ¿verdad? Todo lo que está viviendo, eh, es la denuncia que ella está haciendo en relación a su vida, a lo que ha sido su vida en el ejercicio de la violencia que se ha dado en su contra. ¿Cómo podemos entonces relacionar que eso que nos está diciendo ella, que identificamos como un micromachismo, es una conducta violenta? Y lo podemos analizar, o sea, cómo se relaciona con el ejercicio de la violencia. No sé si me explico ahí, ¿verdad? Un poco con la pregunta, ¿verdad? Porque es relacionar, ¿verdad? Que el micromachismo, entonces, ¿cómo se relaciona con la violencia hacia la mujer? ¿Quién quiere iniciar?
¿Quién quiere dar su comentario? Perdón, a mí me sacó la plataforma y no escuché la pregunta. ¿La Sí, podría volver? ¿cómo relacionamos los micromachismos con la violencia, con la violencia hacia la mujer? Bueno, lo que sucede es que los micromachismos en su conjunto van creando una acumulación de costumbres, digamos, y estas nos llevan a acciones que al final, como lo adoptamos como una situación normal, eh, cuando se sale de ese parámetro, entonces vienen se generan los hechos de violencia, como por ejemplo, si yo tengo que planchar la ropa en la casa y cocinar porque a mí se me asigna esa tarea por ser mujer, entonces eso genera un disgusto en mi pareja, y luego eso se acumula y luego vienen los hechos de violencia, de maltrato físico, verbal. Así es como progresivo, así lo veo yo. Gracias. ¿Quién más? Sí, Patricia. Buenas noches. Fíjese que, bueno, yo también lo veo desde el punto de vista de la crianza, ¿verdad? Que hemos tenido nosotros y nosotras, porque nuestros padres fueron inculcados así y así nos inculcaron a nosotras. En mi caso, nosotros éramos 5 hermanos, somos 5 hermanos, un varón, el primero, y después mujeres, 4 mujeres. Pero nos educaron de una manera tan machista que ya nosotras llegamos a mayores y lo veíamos tan natural el hecho de que al hombre se le servía primero, por ejemplo, ¿verdad? En mi casa se le servía primero a mi papá y a mi hermano. Digamos, si comíamos pollo, por decir algo tan básico, se le servía la pechuga a ellos y las piezas más pequeñas a nosotras las mujeres. Entonces llegamos a mayores y bueno, ese tipo de comportamientos, ese tipo de micromachismos, los asumimos con tanta naturalidad que, por ejemplo, a nuestros esposos, o sea, era como tan natural tener que servirles la comida, hacernos cargo de nuestros hijos y todas nosotras, nuestras hermanas somos iguales, este, tener que, por ejemplo, era tan natural, o sea, lo normal, digamos, tener que plancharles la ropa, atenderlos como que fueran unos niños, ¿verdad? Incapaces en ese sentido y solo ellos dedicarse a trabajar. Nosotras todas trabajamos, pero a la vez también atendemos nuestros hogares y a nuestros hijos. Prácticamente la crianza ha sido solo de nuestra parte, entonces es como tan normal en la sociedad, ¿verdad? Ver ese tipo de comportamientos que son conductas al final machistas y que llevan o sea, generan violencia, pues discriminación y así. Entonces, nosotras asumimos eso tan normal, ¿verdad? Y después nos venimos a dar cuenta que eso no es normal. Entonces, hacer eso y a veces en pequeñas cosas reproducimos ese tipo de violencia con nuestras hijas y pues nosotros lo que hacemos ahora, yo lo que hago es tratar de no meterle lo mismo a mi hija, ¿verdad? Que por ser niña ella tiene que hacer las cosas, sino que a mi hija y a mi hijo yo los educo que tienen que ser personas independientes y capaces de hacerse sus propias cosas, no por el hecho de ser niña o niño, sino a los dos los pongo a que aprendan a hacer cosas naturales para que ellos en la vida se puedan desenvolver, pero no les he metido eso que porque vos sos varón tenés que hacer esto y vos porque sos niña atender a tu hermano, ¿verdad? Y entonces ese tipo de comportamientos, cuando las personas ya somos adultas y a veces tenemos parejas, ese tipo de violencia se da poco a poco y como tan natural y creemos que la violencia solo es los golpes o los abusos físicos, ¿verdad? O entonces, o psicológicos, perdón, económicos, pero también ese tipo de pequeñas conductas nos hacen tolerar a veces mucho tipo de violencia y no es correcto, pues, o sea, por el hecho de ser mujeres,
tenemos que tolerarlo, ¿verdad? Y tenemos que aguantarlo porque, bueno, a mí me decía una señora, usted ya se montó en el macho, entonces voy a darle frente, ¿verdad? Porque usted tiene que, pues sí, me decía, así son los hombres, ¿verdad? Ellos son infieles, ellos son eso, entonces, y como lo ven tan natural y uno vaya, o sea, ni modo, ¿verdad? Esos son los consejos de las personas mayores ya cuando uno estaba un poco más joven y es tenía más edad, pues eran los consejos. Eso era mi aporte. Muchas Mu- gracias. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien más quiere dar su aporte en este punto? Yo Sí, eh, gracias, consi- Patricia. considero que por ser el machismo muy normalizado, nosotros tenemos como nuestro sistema está basado en desigualdad. Y para nosotros ha sido normal porque hasta está normatizado eso, que siempre todo ha sido a favor del hombre. Entonces, por las mismas estructuras de poder que están construidas bajo la dominación del hombre hacia la mujer, ese se conforma como un tipo de violencia estructural, que al final lo que legitima es la conducta machista. Entonces, yo siempre he considerado, ¿verdad?, que la violencia contra la mujer no directamente va a ser física, sino que siempre va a empezar desde machismo, desde el micromachismo puede empezar utilitario, ¿verdad?, que lo vamos normatizando y normalizando hasta que llegamos al punto donde ya empezamos con la violencia psicológica, de ahí con la física, de ahí hasta la violencia feminicida que no sienten hasta donde ya han culminado, pero siempre va vinculada porque el agresor no directamente va a iniciar con un tipo de violencia agresiva, sino que va a ir de poco a poco influyendo y denigrando y vulnerando los derechos de las mujeres hasta el punto de que ellas se sientan con baja autoestima y denigradas y por el hecho también de que no denuncian. Muchas veces se tiene el miedo de la mujer a no denunciar y quedar callado, lo que hace que el agresor siempre siga dañando porque son delitos, bueno, son casos que ni se hablan ni se tocan mucho. Entonces le dan al agresor como esa potencia para que él siga dañando y cometiendo lo que son delitos. Gracias. Y, perdón, y gracias ahí, Patricia. Igual su comentario importante y traigo Su otro punto. comentario importante y trae. Traigo otro punto acá en cuanto a que ustedes analicen también, ¿verdad? Si estamos hablando de la violencia de género, ¿verdad?, ¿cómo identificamos entonces ya los micromachismos? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una violencia física o o cómo los advertimos cuando estamos hablando de una violencia sexual. Cómo podemos identificarlos dentro de eso? ¿Cómo podemos identificarlos dentro de una violencia patrimonial o económica o en una violencia psicológica, una violencia simbólica, ¿verdad? Que son parte de los distintos tipos de violencia que se dan en las relaciones de poder de los hombres respecto de las mujeres y por lo tanto pues, hay una infinidad, ¿verdad?, de ejemplos que podemos ir analizando, pero no solo a partir de lo que nos menciona como eh, ay, se me escapó la palabra, pero son los micromachismos utilitarios, ¿verdad? Y que son de los que hemos estado hablando bastante, pero también desde esos otros micromachismos que podemos analizar, los micromachismos encubiertos, los micromachismos de crisis, esos micromachismos coercitivos que hay también, ¿verdad? A partir de estos micromachismos debemos de reflexionar entonces cómo es que estos se pueden dar, ¿verdad?, y analizar cómo se ejerce la violencia a través de estos micromachismos. Por eso les mencionaba, desde la violencia sexual o desde la violencia patrimonial, cómo puedo identificar que se está ejerciendo una violencia tan sutil que incluso pues yo la misma la naturalizo. Eh, eh, no sé si me disculpan porque si alguien levantó la mano y Patricia no sé si la tiene levantada o es que así quedó.
Ok. No sé si Gloria era la Solo que... retroalimentar. sí, Gloria era perdón, la no, que... Ah, sí, perdón, no. Perdón, está magistrado. bien. Solo retroalimentar, yo ya está bien. La diferencia entre micromachismo y versus espéreme un segundito. Gracias, disculpe. No se preocupe. El No se micromachismo, preocupe. el micromachismo versus la violencia intrafamiliar, usted lo mencionaba, vea, me lo quitó prácticamente de lo que iba a opinarle, se refería primeramente a lo que era la violencia económica y física, verbal, o sea, y eso lo damos a diario, pues el hombre a veces cree que, bueno, la mujer muchas veces, a pesar que no les alcanza. Cuando nos referimos a económico, estamos hablando que no cumple los estándares de las necesidades del hogar. Cuando nos referimos a lo que es físico, a las palizas, a los malos tratos, al verla lo menos posible a la mujer. Cuando nos referimos a psicológica o emocional, es cuando le decimos, mirate en el espejo. Yo estaba viendo una campaña donde decía, mírate tú, te vistes tú, y me veo tú, y me veo yo. ¿Qué quiere decir? Él empezó a salir con una chica de 24 años, casi similar como cuando conoció a la esposa, y la esposa casi similar, pero ya maltratada, porque él, ahí había físicamente un maltrato económico, no le daba para ir a la sala, no le daba para que fuera a comprarse su ropa. Entonces él, al no ver ese estereotipo de mujer que conoció en su determinado momento, empieza a buscarlo en la calle. Entonces, sin darse cuenta que la gran mujer que anda buscando en la calle ya la tuvo, pero se deterioró, se desocupó, se mantuvo. ¿Y por qué? Porque solo tenía que vivir para las necesidades del hombre, para lo que el hombre le exigía, pero el hombre le daba para, muchas veces solo llevan lo de la comida, pero es raro el hombre que viene y le dice, ahí te están $200 y te vas para la sala. Hombre, dicen, ¿cómo que te vas a ir a gastar todo eso? Entonces, ¿y qué pasa? Cuando ven en la calle el estereotipo de mujeres, empiezan a ver mal. Es ahí donde ya está psicológicamente o simbólicamente, ya están deteriorando a la mujer, ya lo están discriminando y haciéndola sentir mal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí estamos el microchismo, el micro, ¿qué, licenciada? Pero machismo. Machismo. Micromachismo versus la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque se pierde esa empatía, se pierde esa necesidad de que el hombre pueda llevar unas rosas a su mujer. Y eso existe, eso existe. Usted puede ir a una cena con su pareja y de repente el desgraciado, perdónale, yo sé que ahí está nuestro compañero Carlos, vuelve a ver para atrás. ¿Por qué? Porque ve una mujer, pero para que esta mujer ande de esa determinado, en esa calidad, esa mujer puede ser o no tiene marido o no es boba. Entonces, ahí es donde nosotros podemos determinar en las situaciones que podemos velar, ¿verdad? Antes eso y ver pues que quiera ser o no. Son estereotipos que afectan tanto mujeres como niños y niñas. ¿Por qué? Porque son afectados ya sea por la violencia física o psicológica y lo que usted determinaba, sexual, ¿verdad? Que es el punto más duro que hay, pero que existe, existe. Gracias, Lindsay. Muchas gracias. Realmente a todos sus aportes han sido importantes y como les mencionaba al inicio, la idea es que vayamos identificando, igual que lo hemos hecho con los conceptos anteriores, dónde encontramos estos micromachismos. Bueno, primero identificar, primero saber que existen. Y luego entender cuál es su conceptualización. A partir de esa conceptualización vamos a interpretarla y a identificar esas distintas formas en las que se manifiestan los micromachismos. No sé si les pasó a ustedes, pero es interesante, ¿verdad? Cuando nos ponemos a analizar qué sabíamos sobre micromachismos y que, bueno, yo cuando escuché esta palabra,
palabra realmente yo no la había escuchado antes, no tenía idea de lo que era esa expresión de micromachismo y me llamó, bueno, no solo me llamó mucho la atención, sino que además me generó mucho conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque al empezar a identificar todas esas conductas, empezamos no sé, ¿verdad? Pero en mi caso, la mente empieza a ir trabajando más rápido y a ir advirtiendo entonces a aquella conducta que sucedió en tal lugar, ¿verdad? En esa situación laboral. Eso era micromachismo en mi área de estudio tal, con la pareja tal, ¿verdad? Ese tipo, ¿verdad? Con la familia de tal forma. Y de repente nos damos cuenta y casi que en todas las áreas de nuestras vidas como mujeres hemos vivido estas formas de micromachismos. Cuando tenemos dentro de los grupos, ¿verdad? La participación, así como ahora de compañeros, como en este caso Carlos, también es de analizar que la misma situación, pero además saber o entender en qué momento ¿verdad? No solo identificado, sino que en qué momento también hemos utilizado estas conductas micromachistas. En qué momento también hemos sido, ¿verdad? Machistas utilizando este grado de intensidad que es casi invisible en relación a la violencia, a cómo lo hemos vivido desde los dos lados, desde quien lo realiza y desde quien lo ha sufrido, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Analizar también cómo cómo vamos a ir cambiando y modificando, ¿verdad? Estos micromachismos. Por eso es que yo les dije, bueno, por eso es que dentro del foro, los videos que les dejé, para que pudiéramos identificar cuáles eran esos tipos de micromachismo, los pudiéramos ejemplificar y que fuéramos analizando no solo su nivel conceptual, sino cómo se ejerce a través de los micromachismos la violencia de género y cómo se va afectando dentro de las relaciones familiares. Carlos tiene la palabra. Sí, maestra, gracias. Fíjese que, bueno, aquí está mi hija, tengo una de mis dos hijas ahorita que estamos acá y ellas siempre, pues con mi esposa siempre estamos escuchando, ellas están Ay, escuchando qué bueno. la clase. Ahí me la Y- saluda. Ya, aquí ya escucharon, Ya gracias. tenemos ahí estudiantes que están de oyentes. Sí, sí, y entonces aquí comentamos, hacemos ciertos comentarios. Entonces, fíjese que hace un par de días salimos a cenar bueno, con ellas, salimos a cenar como familia y vimos una conducta, pues sí, que realmente, como decían algunas colegas, y usted lo menciona, de que hay ciertas conductas que hasta otras personas las realizan y, y uno no le pone mucha atención. Ahora que estamos estudiando ¿cómo es que se llama? Esta clasificación del patriarcado, el androcentrismo, el machismo, el micromachismo y las divisiones del micromachismo más el sexismo. Fíjese que la persona que nos atendió, por cierto, fue una persona del sexo femenino y cuando pedimos las bebidas, lo primero que hizo fue eso, cabal, ponerme a mí la bebida un poco más fuerte y a mi hija la bebida menos fuerte. Y era al contrario. Y entonces, ¿cómo se ven esas conductas imperceptibles? De que siempre se piensa de que el hombre es el que va a ingerir una bebida más fuerte que una mujer. Y no nos pusimos a reír porque cabal, casi que sucede eso, ¿verdad? De que en algunas circunstancias eh, eh, invierten las bebidas. Entonces, en algunos casos, pues, se da eso y otras, pues, que digamos, he vivido, no he vivido, sino que he visto. Una vez tuve la oportunidad
de observar que estaba una pareja también almorzando, ingiriendo alimentos, y llevaban un refresco con una cosita que le ponen como sombrillita, pero se veía que no era alcoholizada, sino que una bebida refrescante, por decirle, y llevaban una cerveza. Y le ponen la cerveza al caballero y la bebida a la señorita, e invirtieron las bebidas luego ellos. Entonces ahí se da cuenta uno de que realmente pues son conductas bien sutiles que nosotros vivimos o que otras personas las realizan y no nos percatamos. Y tomo la palabra de ahí de la colega que un momento dijo, ¿verdad? Que hoy que lo estamos estudiando con usted, nos percatamos de estos micromachismos. Solamente, maestra. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, para ir finalizando, que si no me dicen ustedes también, yo aquí como con la pantalla grande no me percato ahorita en la hora, pero les puse a través del chat, ¿verdad? Precisamente dos ejemplos de todo, que parte de todo lo que hemos estado hablando. Porque así es como lo vamos comprendiendo y de repente nos vamos dando cuenta que allí está en todo. No se trata de que como a veces nos dicen, es que ustedes ya ven en todo, ven el machismo, pero cuando lo analizamos, nos vamos dando cuenta que efectivamente sí, pues en todo está el machismo y los micromachismos, porque así es como se nos ha socializado y se nos ha nos identificamos y además se nos ha naturalizado de tal manera que lo tenemos totalmente normalizado. Entonces les dejo una noticia que siempre a mí me llamó la atención y fue con respecto a lo que mencionaron en una de las participaciones y es parte incluso de la doble moral, del doble parámetro, como lo llama Aldafacio, del doble parámetro con el que se juzga a las mujeres y con el que se juzga a los hombres. En este caso de la noticia es una tenista de cancha que ella al momento de pues iba a participar, se dio cuenta que se había puesto la camiseta al revés, pues ella lo que hizo solo se dio vuelta hacia la pared, ¿verdad? De la cancha, se la quitó, se la puso bien y se dio vuelta. Pues ella ya lista para iniciar y la sancionaron. Eso generó mucha controversia. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se dijo que ella estaba desatendiendo el reglamento, que o sea, que era una conducta de exhibicionismo, antimoral, etcétera. Pero luego, pues vamos a la contraparte y vemos que cuando, pues que los hombres generalmente en este deporte, y si ustedes lo han visto en algún momento también, en este deporte, pues en el intermedio, los hombres, claro, están también tan sudados que en ese momento aprovechan y se cambian la camiseta. Están adentro de la cancha o están afuera de la cancha, igual están a la vista de todos y todas porque ellos no se van a un lugar específico como lo hacen los futbolistas al final del medio tiempo, ¿no? Están afuera, se cambian la camisa y ya y ya se la quitan la sudada y se ponen la otra y después ya se van a jugar. Pero nunca a los hombres los han sancionado por hacer eso, cuando pues para ellos es totalmente normal. ¿Por qué no es normal para las mujeres? ¿Verdad? Es porque tenemos un doble parámetro para juzgar. ¿Verdad? ¿Y cómo es que se le dice a ella que es una conducta antideportiva? Cuando los hombres también lo pueden hacer, como dice la noticia, sin ninguna amonestación.
Allí es donde debemos de analizar. Eso es parte de un micromachismo, porque los micromachismos no se dan solamente en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Lo vemos en todos los ámbitos que tenemos. Por eso les decía, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito, de estudiantes, en todos los ámbitos de la vida, cómo vamos a identificar esos micromachismos. Y el último, el video de Heineken, que vean lo que precisamente a partir de lo que menciona Carlos, se tratan los estereotipos en torno a al consumo de las bebidas por parte de mujeres y hombres, y eso es un micromachismo también, que de forma sutil se genera en esos espacios. Así que les dejo ahí para que lo vean y lo comentamos en la próxima jornada. Pasen feliz noche para todos y todas, y también para las estudiantes oyentes, para las oyentes que tenemos por ahí. Gracias, Feliz maestra. noche, Feliz descanse. noche. Buen provecho para Muchas todas. gracias. Feliz Gracias. noche. Buenas noches.